¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos aquí contentos, aprovechando, estando aquí en el campamento Meta, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar participando aquí junto con el grupo de jóvenes que vino de Texcoco. Y en este día tenemos el honor de estar con el pastor Basilio Alfaro y su esposa Eunice, ¿verdad? Y están aquí con nosotros, el cual les damos la bienvenida y muchas gracias por atender nuestra invitación a esta pequeña entrevista, esperando que pues esto cumpla con la meta, ¿verdad? De poder compartir algo edificante a todos los que estén escuchando, vayan a darse el tiempo para escuchar esta entrevista. Así que me gustaría que primeramente pudieran presentarse, ¿verdad? Están aquí con nosotros y pues bueno, están aquí con nosotros Pastor Basilio Alfaro y su esposa. Pastor, unas palabras de introducción. Buenos días, que Dios les bendiga. Mi nombre es Basilio Alfaro Burgos. Soy misionero evangelista al mundo hispano y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Amén. Soy Eunice Bixby de Alfaro y tenemos casi 51 años casados. Y Dios nos ha bendecido y nos ha usado en diferentes partes del mundo, y nuestro deseo es de seguir adelante sirviendo al Señor hasta que Él nos lleve a su hogar. Amén. Pues la verdad es que ha sido una tremenda bendición escuchar las enseñanzas que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Basilio en esta semana. Y creo que también estuvieron la semana pasada, ¿verdad? También aquí en el campamento. Y qué bendición poderles tener aquí con nosotros. Vamos a hacer un plan para ver si el próximo año nos visitan en Texcoco, ¿verdad? Una conferencia de familia, de matrimonios. Creo que sería de mucha edificación para nosotros allá en Texcoco. Y pues bueno, nos gustaría hacerles algunas preguntas para que los hermanos también pudieran conocerles, ¿verdad? Conocer su ministerio. Y pues bueno, el propósito también es de que hayan hermanos que puedan ir conociendo más acerca del evangelio y de la vida de un evangelista, de un misionero, cómo es la vida de un pastor y qué es lo que conlleva, los sacrificios que esto conlleva. Y bueno, finalmente me gustaría hacerles la primera pregunta. Pastor Basilio, ¿cuándo usted fue salvo y cómo fue salvo? Gracias por la pregunta, pastor. Yo fui salvo en Dallas, Texas, Estados Unidos, cuando un americano que habla en español fue a una colonia que estaba compuesta de puros hispanos y empezó a tocar puertas presentando el evangelio, y un día llegó a nuestra casa y uno de mis hermanos mayores fue salvo. Él jaló toda la familia en la iglesia y a los 9 años de edad escuché el evangelio por la primera vez. Y yo recuerdo las palabras que dijo el pastor, que si yo fuera el único pecador en el mundo, Cristo hubiera muerto, hubiera resucitado por mí. Amén. Y yo pasé enfrente a los 9 años de edad y recibí a Cristo hace 64 años. Amén, amén. Hermana, ¿usted cómo recuerda el momento? ¿Cuándo fue usted salva? Sí, en verdad, sí. Yo tenía 4 años de edad y una hermana mía habló de Jesucristo y yo acepté a Cristo. No voy a decir que nunca tuve dudas, pero en verdad Dios nunca me dejó olvidar de lo que había hecho cuando tenía 4 años, y eso hace ya 68 años. Amén. Y eso es algo muy especial, que es de los pocos testimonios que yo he escuchado personalmente, que puedan entender el evangelio a temprana edad, ¿verdad? Porque hay muchos misioneros, hay muchos pastores que hemos podido entrevistar y hermanos que han conocido a Cristo ya a una edad madura, ¿verdad? Una edad adulta, y algunas veces se duda que las decisiones que un niño pueda hacer sean genuinas, ¿no? Pero aquí está el claro ejemplo de que no siempre es así, que el Señor les alcanza en su perfecta voluntad, ¿no? Cuando Él quiere, cuando Él no desea. Y finalmente, pues bueno, ustedes son testimonio de eso. A los 9 años usted conoció a Cristo y usted a los 4 años, ¿verdad? Así que ahí está el testimonio de nuestros hermanos. Y bueno, hoy en día son parte de una iglesia, ¿verdad? Que les apoya en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Así es, pastor. Somos misioneros y tenemos varias iglesias que nos sostienen para poder ser este tipo de testimonio, este tipo de ministerio.
Y sí somos miembros de una iglesia bautista independiente fundamental en los Estados Unidos. Amén. Y bueno, realmente eso confirma también un poco acerca de la doctrina que hemos estado también tratando de enseñar en nuestra iglesia local ahí en Texcoco, de que todo hombre que decide servir al Señor no sale por su propia cuenta, no sale porque sintió solamente y tomó arrebatadamente esa decisión y se fue, ¿no? Sino que Dios ha dado la autoridad a la iglesia local, ¿verdad? Y la iglesia local es la que envía a los obreros a predicar el evangelio, ¿no? Y bueno, me da gusto, bueno, aquí una vez más se confirma la importancia de esta doctrina, también de esta enseñanza, ¿no? Que hoy en día debemos luchar las siguientes generaciones que venimos por mantener estas enseñanzas y ser fieles a estas prácticas, ¿no? Que bueno, tristemente hemos tenido también el caso de ver muchos que se han apartado de ello, ¿no? Y han levantado muchos lugares así que normalmente crecen sin autoridad bíblica, ¿no? Y finalmente por eso escuchamos tristemente, ¿no? Muchas caídas tan fuertes y feas por causa del atrevimiento y del no ser guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que pues, el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? Como iglesias locales tenemos un administrador y es su Espíritu Santo. En esta semana he sido testigo de la puntual remarcación, Pastor Basilio, que usted ha dado acerca de la importancia de la palabra de Dios para los jóvenes, que es la palabra de Dios la que ellos tienen que entender, no es más importante que las emociones. La verdad es que muchas personas, muchos creyentes, hoy en día esperan ser movidos en las emociones, pero ¿qué piensa usted cuando alguien solamente toma decisiones basadas en las emociones y no en la palabra de Dios? La palabra de Dios, como dice, es eterna y está establecida para siempre, siglo tras siglos. Las emociones vienen y salen y vienen, y no puedes confiar en ellas. Las emociones es algo bueno, pero no es para guiar y dirigir nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios, que es una piedra eterna, sólida, y los principios ahí podemos guiar nuestras vidas, y no tenemos que depender de los sentimientos y emociones y circunstancias. Dependemos de las sagradas verdades de la palabra de Dios. Amén. Esa es una rotunda verdad que es algo que nos remarca el Salmo 19, lo que comentábamos hace unos minutos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Y hoy en día, pues aquí aprovechando en el campamento, estamos animando a los jóvenes a que tomen decisiones basadas en la palabra de Dios, ¿no? Una convicción fuerte en la palabra de Dios, que claro, las emociones pueden moverse, pero no son ellas la base para tomar las decisiones, sino la misma palabra del Señor. Y Pastor, ¿podría contarnos un poquito acerca de cómo usted recibió su llamamiento? ¿Cómo es que el Señor empezó a poner la carga en su vida para poderle servir al Señor como hasta hoy en día? Buena pregunta, Pastor. Cuando yo fui salvo a los 9 años de edad, una semana después, Dios empezó a trabajar en mi corazón, que Él quería que yo fuera siervo de Dios. Entonces, aunque no lo crea, una semana después de salvo, Dios me llamó a ser predicador. En realidad, cuando Él me llamó, yo no sabía si iba a ser misionero, evangelista, pastor, maestro en una escuela cristiana, pero yo sabía nada más que Dios me había llamado, y a los 9 años de edad. Wow, una semana después usted empezó a tener esa carga para servirle al Señor. Dios lo puso en mi corazón, y yo veía al pastor caminando por la comunidad con su Biblia, folletos, yendo casa por casa, y yo pensé, pues es lo que debe ser un cristiano, y yo ni sabía cómo usar la Biblia, y con un Nuevo Testamento, con folletos, iba casa por casa, nomás dar mi testimonio, porque no sabía yo cómo enseñar las Escrituras. Nada más les decía, por favor, permítame unos pocos minutos para nomás compartir como yo fui salvo. Amén. Entonces así empezó el llamamiento de Dios en mi vida. Amén. Tremendo escuchar eso. Y sabe, Pastor, ahora en los estudios bíblicos que compartimos también, muchos hoy en día se escudan y dicen, es que no sé ganar almas, no sé cómo predicar el evangelio, ¿verdad?
pero usted acaba de decir una de las formas más sencillas y también una de las más creíbles, ¿no? Con más credibilidad, el cómo ganar almas, contando tu propio testimonio. Pastor, este asunto de ganar almas, muchos piensan que es un don. No es un don, es un mandamiento. Exacto. Y Dios nos llama a todos nosotros de testificar y compartir el plan de Dios. No es plan nuestro, es el plan de Dios. Y yo sé que todos a veces tienen miedo, y yo también a veces tengo miedo, pero cuando ya empiezo ya no me pueden parar. Dios nos da las palabras. Amén. Gloria a Dios. La verdad es que escuchar eso, hermanos, creo que debe motivarnos a muchos de nosotros que hemos puesto una barrera, ¿no? Ahí en nuestra vida, decir, es que aún no estoy muy preparado, necesito conocer más la Biblia, necesito tomar estudios bíblicos, necesito un discipulado, y no es malo, está bien, pero realmente eso suena más a una excusa de no querer predicar, porque a una semana después de usted ser salvo, ya estaba tocando puertas, ¿no? Contando cómo es que usted había recibido a Cristo. Así que aquí está la clave para muchos de nosotros. Si tú no sabes cómo predicar el Evangelio, acabas de escuchar la forma en cómo es que alguien comienza a ser obediente al Señor en cuanto a predicar el Evangelio. Pastor, yo creo que para que los que nos están escuchando entiendan bien que lo más se necesita un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta para servir a Dios efectivamente. Sí, los estudios son buenos y la preparación es buena y es importante, pero eso no toma el lugar de un corazón dispuesto y una voluntad dispuesta. Qué verdad acaba de usted de mencionar, que creo que es importante considerar de manera seria, ¿no? El día de hoy. Así que, pues hermanos, creo que aquí está uno de los testimonios, no contado por mí, ¿verdad? Ni por el staff ahora, sino por un misionero, ¿verdad? Evangelista el día de hoy, que puede darles testimonio de cómo comenzó este asunto. Cuando usted recibió este llamamiento, ¿qué podría compartir con los hermanos con la finalidad, con el propósito de ayudarles, a retarles? Porque muchos piensan que una vez que conocimos a Cristo, todo va a ser bonito, quiero servirle al Señor, va a ser todo bien fácil, todo color de rosa, como decimos muchas veces. ¿Y podría contar cuál fue alguna de las dificultades más fuertes que usted experimentó cuando usted decidió servirle al Señor? Bueno, pastor, es una buena pregunta. Muchas veces los creyentes se confunden del llamamiento, porque en realidad en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos ha llamado a todos a tener compañerismo con su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a todos a tener compañerismo. Así hay crecimiento, así hay convicciones. Pero como en Romanos dice que hay un llamamiento irrevocable, y ese es el llamamiento que Dios me dio, un llamamiento irrevocable de servir a Dios. Y uno de los retos más difíciles que yo he tenido que confrontar y resolver es ser constante en el ministerio, porque hay altas y bajas, pero ser constante es muy importante, porque si eres inconstante, confunde la esposa, confunde los niños, confunde el pueblo de Dios. Pero si eres constante, esa es la lucha más grande que tengo, ser constante en las buenas y en las malas. Amén. Algo clave que acabo de mencionar, pastor, que creo que también unas semanas atrás estábamos estudiando en Carácter Cristiano, la perseverancia, ¿verdad? Muchos comienzan y después titubean, ¿verdad? Titubean y dejan, inclusive hasta en cosas pequeñas. Cristo nos decía, ¿verdad? Que el que es fiel en lo poco también lo va a hacer en lo mucho. Algunos comienzan a leer un libro y lo dejan a medias, comienzan a hacer algo en la iglesia y lo dejan a medias, ¿verdad? Y realmente la constancia y la perseverancia es el testimonio que nos da Pastor Basilio Alfaro, de que ha sido una de las cosas más complicadas en su ministerio, pero que finalmente pues eso le ha ayudado a que el Señor hasta hoy en día le siga sirviendo. Su esposa mencionó hace unos minutos que casi cumple 51 años de casados, ¿cierto? Sí. Y aquí también se nota la perseverancia, ¿no? Porque realmente es difícil hallar, al menos aquí en México hoy en día, es difícil hallar un matrimonio de casi 51 años
de casados. Y pienso yo que esto es algo que refuerza mucho más el ministerio de usted, ¿no? Porque podríamos enseñar y decir muchas cosas, pero todo se mira desde el hogar, ¿no? Desde cómo es que tiene fuerza y potencia el ministerio, pues cuando todo se cuida desde el hogar, ¿no? El matrimonio, que realmente yo los veo a ustedes y digo, gloria a Dios, ¿verdad? Sí se puede entonces, ¿verdad? Amén. Sí, con la gracia del Señor, con su ayuda, entonces sí se puede. Hay algunos que inclusive hoy en día titubean y dudan en cuanto a casarse. Quiero servir al Señor, pero no sé, ¿verdad? Porque inclusive estoy dudando en casarme, porque tienen muchas dudas al respecto. Pero cuando es Dios guiando, ¿verdad? Realmente ahí es cuando el Señor hace todo. Quisiéramos preguntarles, ¿cómo ustedes se conocieron y cómo es que ustedes llegaron a saber que el uno era para el otro en la voluntad de Dios? Bueno, voy a dejar a mi esposa primero. Ok. Bueno, nos conocimos en la Universidad Cristiana y pues empezamos a tratarnos. Yo había decidido no ir con cualquier hombre, sino que si Dios me guiaba a alguien, entonces lo iba a hacer. Y Dios me mostró, aún antes de amarlo, que Él era el indicado. Y pues así no hice a base de emociones y sentimientos una decisión que era de por vida. Nosotros decidimos cuando nos casamos de nunca, jamás mencionar el divorcio entre nosotros, porque eso ni tenía posibilidad. Y entonces Dios nos ha mantenido y con amor, y gracias a Dios que Él me dio el hombre que Él me dio. Amén. Pero aquí me queda un poquito de duda, que a lo mejor no sé si la audiencia también lo llegue a tener. Usted mencionó que antes de conocerlo a él, usted ya estaba segura. No, antes de conocerlo no. Después de conocerle y tratarnos un poco de tiempo, Okay. Yo ya tenía esa seguridad. La seguridad de Dios le había dado esa paz. Así es. Ok. ¿Usted puede agregar algo, pastor? Pues es que los hombres están llenos de dudas, hermanos, y nosotros muchas veces necesitamos más que que las dudas. Dios tuvo que trabajar en mi corazón. No fue hasta cuando al fin yo dije, Señor, tú tienes que escoger por mí. Tú sabes lo que yo necesito, conoces mis debilidades como mis puntos fuertes, y tú sabes lo que yo necesito más que su servidor. Entonces, yo una vez pasé, como dije a los jóvenes, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, suplicando a Dios si Eunice era la mujer para mi vida. Y estaba madrugando el día a las 6 de la mañana y Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que era la mujer para mí. Dios me la había santificado y ha separado más para mí, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llenó mi corazón, y ya tenemos casi 51 años casados. Amén, y todavía estamos en la luna de miel, pastor. Amén. Yo los he visto esta semana, ¿verdad? Quizás soy un poco observador y digo, gracias, Señor, porque a pesar de tantos ataques y comentarios, tristemente inclusive hasta por muchos cristianos hoy en día, ¿no? Que no creen que el matrimonio realmente perdure para siempre, que llegan a ser tan influenciados por el diablo, por el mundo, por su propia carne, de tal manera que dudan de que esto pueda ser algo real, ¿no? Que aún los cristianos hay caídas, hay tropiezos, y entonces pues no existen esos matrimonios. Bueno, aquí tienen ustedes testimonio de que sí se puede, ¿verdad? Y yo los veo y de verdad son un reto para mí ahora, ¿verdad? Yo tengo 2 años casado, estoy comenzando, apenas soy un bebé al lado de ustedes, ¿verdad? Pero motivado, gracias a Dios, y con buena influencia, con buenos ánimos. Tenía yo una abuelita en la iglesia que decía este dicho, ¿verdad? Ella, a lo mejor es un dicho no bíblico, pero decía, cada quien habla como le va en la feria. Decía algo así, ¿verdad? Y normalmente me gusta escuchar de aquellos que les va bien en la feria, ¿no? O que ha sido difícil, pero a pesar de todo eso, como ustedes lo han mencionado, ¿no? La perseverancia, el ser perseverantes, el mantenerse, eso es lo que Dios ha bendecido, ¿no?
Ahora recuerdo un poco los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, cómo el Señor reta a las 7 iglesias y a todas ellas les da una promesa de recompensarlos por algo: la fidelidad al Señor. Pastor, esta semana yo escuché de usted algo que a mí me conmovió, me quebrantó, y eso atrapó mi corazón en una clase separada que usted le dio a los jóvenes. Acerca de esa, yo pude notar que el Señor le ha bendecido y le sigue bendiciendo de una manera muy especial, y me gustaría que usted pudiera compartir ese testimonio. ¿Cómo es que Dios bendijo su vida por la fidelidad que usted le tuvo al Señor al rendirse a Él y no irse tras las ofertas, ¿no?, que quizá usted tuvo en su juventud? No sé si recuerde de qué estoy hablando, pero a mí me impactó eso, y yo soy alguien que con ello también una vez más afirmo y confirmo que el Señor bendice la fidelidad. ¿Podría contarle a los hermanos, a toda la audiencia, el testimonio que usted compartió con los jóvenes en cuanto a la fidelidad que el Señor le ayudó a tener para que usted hasta el día de hoy pueda mantenerse y esté aquí en el ministerio? Pastor, una buena pregunta. En realidad, Dios requiere fidelidad de todos sus siervos. Amén. Pero la fidelidad, tenemos que entregarnos a Dios incondicionalmente. Muchas veces tratamos de servir a Dios con condiciones, pero la criatura no le dice al creador cómo hacer las cosas. Es el creador que le dice a la criatura cómo hacer las cosas. Y yo llegué al punto en mi vida de decir: Señor, te voy a obedecer en las buenas y en las malas, no importa cómo me siento, cómo veo yo las cosas. Yo quiero ver las cosas desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, desde tu punto de vista, porque tú ves las cosas de las cosas eternas, así las quiero ver yo, y quiero ser fiel a esas cosas. Y tuve oportunidad de vivir en una casa de una señorita que tenía sus 80 años y era soltera, pero había rentado un cuarto con otros 2 o 3 muchachos, y todos teníamos nuestros cuartos, y por una razón u otra Dios me dio una, ella me ganó la confianza, yo le ganó la confianza a ella porque ella era cristiana. Se imagina una mujer soltera toda su vida, son a veces tercas y duras y están determinadas lo que quieren hacer. Pero en realidad ella me dio una oferta que nomás viene una vez a la vida. Y cuando ella, para hacer una historia larga, breve, quiso dejarme un monto de dinero increíble, en los millones de dólares, yo lo negué, no porque quería negarlo, hasta le quería llamar mami, pero yo sabía que no era lo correcto, y ella me dijo: ¿y por qué no quieres que yo te deje ese dinero? Le dije: porque me vas a robar el privilegio de caerme sobre mis rodillas y pedirle a Dios que suple mis necesidades. Y quiero probar a Dios, como dice ahí en Malaquías 3:10, probarme. ¿Cómo voy a probar a Dios si me vas a dar todo este dinero? Y ella entendió, y ya se han pasado más de 50 años, pastor, desde aquel entonces. Y si alguien me quiere dejar unos 50, 60 millones de dólares hoy día, ahora sí lo aceptaría, pero déjame decirles que hiciera con ese dinero, invirtiera cada centavo en la obra de Dios. Amén. Dios ha suplido todas nuestras necesidades de mi esposa, su servidor, mis hijos. En realidad no tengo ni el tiempo ni las palabras para expresar que Dios sí nos ha bendecido abundantemente. Pero todo ese dinero yo lo invirtiera viajo a todo el mundo, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, hemos ido a Japón y hemos ido a muchos lugares para predicar,
y veo muchas necesidades con misioneros y iglesias como la suya que necesitan dinero. Si tuviera yo dinero y yo le dijera, pastor, levante 3 millones de pesos y yo te doy otros 4. Así yo no te diera el dinero, porque dar dinero no produce carácter, pero si la iglesia pudiera levantar 2 millones, entonces yo con mucho gusto le doy el doble para que puedan cumplir. Pero Dios nos ha bendecido y la fidelidad, Dios requiere fidelidad. Amén. Y le doy gracias a Dios que quiero terminar la carrera bíblicamente. Amén. No como me siento yo, pero bíblicamente, para que quiero no ganar las palabras, porque no puedo ganar nada, pero sí quiero decirle, Señor, hice lo mejor que yo pudiera. Amén. Qué bueno sería que todos hoy en día pudiéramos comprender esa postura del creyente, ¿no? Que pudiéramos tener como máxima aspiración en nuestra vida, presentarnos a Dios irreprensibles, ¿no? Que pudiéramos, como decía el apóstol Pablo, que pudiéramos, el mismo Dios de paz que nos santifique por completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros hoy en día pudiera pensar de esa manera, sería realmente inclusive una ayuda y un refuerzo mucho más a las iglesias locales, que los cristianos hoy en día tengamos como máxima aspiración llegar irreprensibles ante la presencia del Señor, que nuestra vida se enfoque hacia eso, ¿no? Y realmente pensamos que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Cada prueba, cada circunstancia por la cual cruzamos, que la tomamos, como decía en la predicación de hace rato, una prueba es una oportunidad de poder mostrarle al Señor cuánto lo amamos, que de verdad nos deseamos honrarle. Así que pues gracias al Señor yo escuché ese testimonio del pastor, ¿verdad? Y la verdad es de que yo sé que nuestro Dios es el Dios de todo el oro y toda la plata del mundo. A Él no lo limita, pero realmente corazones dispuestos, eso es lo que sí está buscando el Señor. Amén. Eso es lo que sí está interesado hasta el día de hoy poder llevar a cabo. Y bueno, finalmente me gustaría también preguntarle de lo que ustedes han podido como matrimonio pues experimentar en el ministerio. ¿Qué ha sido juntos de lo más quizá de lo más especial que juntos les ha pasado como matrimonio dentro del ministerio? ¿Hay algo que juntos recuerden, que digan, esto para nosotros fue muy especial? Mira, lo importante del matrimonio es que cuando uno se desanima, el otro lo puede levantar. A veces ha llegado temporadas en mi vida que quiero tirar la toalla por ser vencido por circunstancias en el ministerio, pero mi señora me dice, vamos a echarle ganas, mi amor, sí podemos, Dios es más que capaz. Y entonces cuando ella está baja, ya también la puedo levantar. Esa es la razón que dice la Biblia que cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y en realidad es una grande bendición servir con esta grande mujer en el ministerio. Es una grande bendición, mi amor. Amén. Por el hecho de que estamos juntos es una bendición y podemos viajar juntos. La mayoría de las personas que están en el ministerio, como mi esposo, como evangelista, las hermanas no pueden viajar. Por uno, tienen hijos. Por otro, pues, tienen un trabajo aún. Y nosotros tenemos la libertad de ir y tener el gozo de ver al Señor trabajar en las vidas de las personas. Amén. Y la verdad es que algo especial que yo he visto, y bueno, ahorita yo he testiguado esto, es que no solamente, eso es algo especial, es algo lindo que yo he notado, que no solamente el pastor viene y predica, sino que pasa tiempo con la juventud, pasa tiempo con los jóvenes aquí, y usted también con las señoritas. Yo veía hace unos minutos que alguien le abordó y quería un consejo, y usted estuvo dispuesta, ¿no? Y la verdad es de que eso personalmente, y allá en la iglesia hacemos remarcación de esto, un líder realmente es un siervo, es alguien que está dispuesto a servir, a pasar tiempo con el pueblo, con la comunidad, con la iglesia,
¿verdad? Estrechar lazos, porque realmente pues eso también habla mucho de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Que como bien lo decía en la predicación el pastor, no busca fama, no busca pues alardes, ¿verdad? Y que el hombre lo reconozca, sino nuestro amor al Señor, por honrar al Señor. Y creo que eso es lo que les ha, lo que puedo ver, les ha bendecido de la manera como ustedes lo expresan. Y la verdad es que una vez más lo puedo decir, ¿verdad? Para mí es un reto, es un motor, ¿verdad? También ahí para poder echarle un poquito más de ganas, ¿verdad? Y bueno, para no hacer más larga la entrevista, ¿verdad? Sé que también están cansados, necesitan descansar un poco. Quisiera pedirles, ¿hay algunas palabras que quieran compartir con los hermanos que estén escuchando esta entrevista? Los jóvenes y los matrimonios que le escuchan en este momento, algunas palabras que ustedes quisieran dedicarles a ellos. Bueno, a mí me gustaría animar a las familias que tienen un hijo, una hija completamente extraviada de las cosas del Señor. Tenemos una hija que por 21 años, ella andaba en el mundo, pero gracias a Dios y por la palabra de Dios que en verdad nos había dado cuando estaban chiquitos, que ellos iban a seguir en los pasos del Señor. Me dio un versículo de cuando estaban chiquitos: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Dios está haciendo eso. Mi hija en enero, después de 21 años, volvió, es más, aceptó a Jesucristo. Ella pensó que estaba salva antes, pero se dio cuenta que no. Y si usted tiene hijos extraviados, no pierda el ánimo de seguir orando. Y diga como dije yo no voy a permitir que nada ni nadie me quite el gozo de la salvación, porque Dios va a cumplir su palabra. Amén. Amén. Qué grande verdad acaba de compartir, hermano. Gracias. Y nada más, pastor, para amarrar esta entrevista, quiero nada más decirles que mi hija, que se extravió por 21 años, sí nos ha dicho: las oraciones de mi mamá, mi papá, me mantuvo de no caer en los lazos terribles de Satanás. Y padres, sean constantes con sus hijos, oren por sus hijos, aman a sus hijos, sirven a sus hijos, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Si tú siembras escasamente en la vida de tus hijos, así vas a cosechar. Pero si siembras generosamente, porque en realidad este asunto que gente me ha dicho a mí, que la calidad es importante, no, es el tiempo que tú inviertas en tu hijo y tu hija. Si inviertas tu cariño y tu amor y tu esfuerzo en la vida de tus propios hijos, ellos van a responder positivamente. Quiero animar a los padres que amen a sus hijos con todo su corazón, invierten tiempo con ellos, y Dios los va a dar la recompensa tan rica que no se puede imaginar. Amén. Pues gracias por sus palabras. La verdad es de que para mí escucharles, y creo que todo el auditorio también lo va a confirmar, ha sido también como un refrigerio. El saber que por el hecho de que muchos piensan que ya están en el ministerio sirviendo, todo les es fácil y todo lo tienen fácil, y no es así. La verdad es de que usted lo predicaba ayer: los que predican la palabra y enseñan la palabra son dignos de doble honor. Así que pues en nombre de la Iglesia Bautista Filadelfia y todos los que nos escuchan, les agradecemos su tiempo, su testimonio. Oramos por ustedes también, y algunos quizá nunca los habían visto, quizá no los conocían, los van a conocer ahora, ¿verdad? Y la verdad es de que con este broche de oro que dieron con el testimonio de su hija, pues se confirma que el Señor tiene control de nuestras vidas al 100%. Si nosotros le servimos al Señor, le honramos, el Señor nos honrará también. Y que mayormente que sea con los hijos, ¿verdad? Porque ¿de qué aprovecha el mundo si ganáramos a todos, ¿verdad? Nos perdiéramos nosotros mismos. Así que yo me voy con este versículo que
que me hizo recordar, el pastor predicó en una de las enseñanzas la honra, ¿verdad? La honra al Señor. Y la verdad es que fue ese el mensaje que a mí me llamó la atención hace ya aproximadamente 18 años en un campamento, igual, campamento Meta con hermano Jim Garner en Cuernavaca. Y fue el día donde yo le entregué mi vida a Cristo, con un mensaje así: ¿a quién estás honrando y a quién vas a honrar el resto de tu vida? Y bueno, finalmente me hizo recordar uno de los versículos que a mí me atrapó, que es el Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, oh Jehová, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Enséñanos a hacer tu voluntad. Y bueno, nuestra petición ahora es que los jóvenes que están siendo ministrados, ¿verdad?, en este campamento, pues puedan encontrar la voluntad de Dios y puedan decidirse a hacer la voluntad de Dios, así como ustedes en su momento lo hicieron, y que se puede dar testimonio de que en Cristo somos más que vencedores y que en Cristo podemos tomarnos, y que el Señor no defrauda y no decepciona, no abandona a los que deciden servirle y los que le honran. Pastor Basilio, hermana Eunice, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista, que Dios les bendiga, y en Texcoco tienen una casa donde ustedes pueden llegar. Muchas gracias, Que Dios los pastor. bendiga. Y que Dios bendiga a los que están escuchando y que Dios los prospere y los saque adelante. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias.